Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Viendo que el SP500 y Nasdaq todavía tienen recorrido alcista hasta la directriz de máximos crecientes, en este vídeo vamos a analizar una por una las 7 magníficas y Netflix, aprovechando ese sentimiento alcista de los índices, detectando las zonas clave de compra y los objetivos alcistas. ¿Es buen momento de invertir o hay que esperar? Quédate hasta el final del vídeo para no perderte ni un solo detalle. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo del canal. Ahora sí, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, antes de empezar a analizar las 7 magníficas, vamos a ver rápidamente el objetivo alcista que bajo nuestro punto de vista todavía le quedaría al Nasdaq. Hemos trazado la directriz de los máximos crecientes desde este máximo de aquí y tras la superación de esta zona de resistencia, de esa zona de máximos históricos con esa gran vela semanal, yo pienso que al Nasdaq todavía le quedaría cierto recorrido alcista más o menos hasta la zona de los 25.500 aproximadamente, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora, depende de cómo suba de vertical, podemos jugar un poquito con esa cota, pero mirar hasta los 25.500 todavía le quedaría una subida aproximadamente de un 8, incluso un 10% hasta la zona de los 26.000. Por lo tanto, pensamos que si el Nasdaq sube y el SP500 también, todavía le quedarían cierto recorrido alcista a las magníficas. Y por aquí vemos el SP500 trazando también la misma directriz de los máximos crecientes tras la superación de esta zona de resistencia con esa gran vela semanal, pues pensamos que al SP500 todavía le quedaría cierto recorrido alcista hasta más o menos la zona de los 6.800 puntos, que es de donde se encuentra el precio ahora. Más o menos sería una subida aproximada de un 6% como mínimo, ¿vale? Así que 6% en SP500 y en Nasdaq 100 en torno al 10%, ¿vale, magos? Ahora sí, pasamos con el análisis de las magníficas. Vamos a detectar si se encuentran en buena zona de compra aprovechando este movimiento alcista en los índices americanos. Empezamos por el análisis de Tesla. Podemos ver cómo Tesla se encuentra en una consolidación de mercado tipo triangular con máximos decrecientes, mínimos crecientes. Ya vimos como el otro día, tras el earning que cayó la compañía, dejó una vela bastante interesante tipo martillo, luego una vela envolvente. La vela del día de ayer volvió a romper la media móvil de 200 sesiones y el día de hoy está abriendo con un gap alcista, ¿vale? ¿Es buen momento de comprar? Yo creo que todavía no, ¿vale? ¿Por qué? Porque el precio se encuentra muy cercano a esa directriz de los máximos decrecientes. La zona objetivo obviamente va a ser volver a venir a testear ese máximo anterior. Si esta semana tenemos ruptura de esa directriz, sería una señal muy positiva porque ya empezaríamos nuevamente a tener máximos crecientes. Los mínimos crecientes ya lo tenemos, entonces sería cuestión de comprar justamente en la ruptura de la directriz y luego esperar un pequeño retroceso para incrementar más posiciones alcistas. Como digo, muchas veces esperamos retroceso y el precio a veces no lo hace, ¿vale? Objetivo mínimo de Tesla si acaba rompiendo esa directriz de los máximos decrecientes. Agarramos la altura de este triángulo, la proyectamos en una posible ruptura y por ahí nos va a dar una zona objetivo en torno a los $430, que coincide con esta zona anteriormente de resistencia. Ahí lo podemos ver desde ese máximo al máximo anterior, máximo más bajo. Todo esa sería la zona objetivo en Tesla, desde donde se encuentra el precio el día de hoy. Podríamos tener una subida en torno al 30%, ¿vale? Obviamente vamos a esperar la ruptura y luego quizá un pullback, ¿vale? Así que Tesla, vamos a esperar eso, ruptura para el posicionamiento en compra. Venga, continuamos, vamos con Nvidia. Bueno, Nvidia, mirad cómo está abriendo ya con un gap al alza. Nvidia se encuentra claramente en máximos históricos. Vamos a intentar detectar la estructura del mercado, claramente alcista. Mirad cómo aquí del último impulso, tenemos este impulso, este pequeño retroceso. El precio vino a testear la zona del 61% y desde ahí ya está creando un nuevo máximo. ¿Qué estaríamos esperando en Nvidia si queremos posicionarnos en compra? Que acabe este movimiento alcista, que acabe este impulso, quizá la zona 127 o más, luego esperar un retroceso,
que deje buena vela para el posicionamiento en compra, ¿vale? Vemos que Nvidia se encuentra, como digo, en máximos históricos con un gran gap alcista de momento. No tiene sentido comprar ahí, vamos a esperar retrocesos para comprar. Vamos con Meta. Meta sí que se encuentra en una zona bastante interesante. Mirad como aquí hay una directriz de máximos decrecientes. Vale, vamos a trazar esta directriz. Estructura claramente alcista. Mirad cómo hace unos cuantos días, si hubiéramos trazado el FIBO del último impulso. Mirad, impulso, retroceso, zona claramente de soporte. Aquí. Y el precio cuando retrocedió, mirar qué vela tan interesante dejó aquí el día viernes 18. Una vela martillo, luego una vela envolvente, hizo un pequeño retroceso y ahora se encuentra en una pequeña zona de resistencia. Ahora no tiene mucho sentido comprar Meta. Si el día de hoy, el día de mañana, durante esta semana, tenemos ruptura de esta directriz de los máximos decrecientes, entonces sí que podemos tener un movimiento alcista hasta la zona más o menos del 127 o similar, ¿vale? Por aquí también tenemos una directriz de máximos, de mínimos crecientes, perdón, ¿vale? Es como si el precio estuviera creando una consolidación. Lo que podemos hacer es agarrar la altura de esta figura en triángulo y proyectarla en la ruptura. Eso sí que nos va a dar una posible zona objetivo en Meta en torno a los $800, que es de donde se encuentra el precio el día de hoy, abriendo ya con un pequeño gap alcista, sería una subida en torno al 11%, ¿vale? Así que importante el cierre diario como mínimo en Meta tras la ruptura de la directriz de los máximos decrecientes, ¿vale? Así que en Meta hay que prestar atención igual que en Tesla. Vamos con Amazon. Amazon también se encuentra muy cercano a los máximos históricos. La vela de la semana pasada ha sido una vela, la verdad, que bastante alcista. Mirar cómo Meta ya nos mostró bastante interés comprador tras la ruptura de la zona de resistencia. Mirad luego cómo hizo un pullback justamente la directriz, y el día jueves de la semana pasada Amazon alcanzó el objetivo del triángulo, ¿vale? Esto lo teníamos, se podía haber acomodado un poquito la directriz, ¿vale? De mínimos crecientes. Tenemos la ruptura, el pullback. Si agarramos la altura de esta figura, todavía le quedaría cierto recorrido alcista. Proyectamos y ahí nos iría a buscar ya prácticamente la zona de los máximos históricos, ¿vale? Por lo tanto, en Amazon todavía le quedaría cierto recorrido alcista. Vamos a ver si hace algún pequeño retroceso a la directriz o hace un retroceso del último impulso. Ahora no sería buen momento de comprar Amazon, pero si viene a testear la zona del 50-38%, por ahí sí que podríamos intentar la compra, ¿vale? Esperar retroceso, confirmación y desde ahí posicionamiento en compra hasta como mínimo la altura del triángulo, o incluso venir a testear ya los máximos históricos. Desde el 50% ahí podríamos tener una subida en torno al 6%, que no está nada mal, ¿vale? Así que en Amazon esperar retroceso para compra. Vamos con Apple. Ahí lo tenemos. Apple, gráfico semanal. Bueno, la vela de la semana pasada fue una vela alcista. Lo único que Apple sí que se encuentra en una zona clara de resistencia y lleva varios días acumulando en esa zona, ¿vale? Sí que es verdad que también tenemos un objetivo alcista ya activado, que sería esta consolidación tipo triangular, máximos decrecientes, mínimos planos, tenemos ruptura, pullback a la zona, y luego desde ahí, si agarramos esta altura de este triángulo y la proyectamos en la ruptura, nos da una zona objetivo en torno a los $221, ¿vale? ¿Se puede intentar comprar ahí? Bueno, en principio se encuentra en una zona de resistencia, pero como lleva tantos días acumulando, el movimiento alcista es bastante probable. Podemos esperar también una vela diaria que rompa esta pequeña directriz de máximos decrecientes y desde ahí ya tendríamos la confirmación clara de compra, ¿vale? Vemos esa pequeña zona de resistencia. Si la vela diaria cierra por encima de esa directriz, podemos comprar prácticamente a mercado o esperar un pequeño retroceso a ver si hace pullback a lo que anteriormente fue resistencia, que lo convierta en soporte, y desde ahí el posicionamiento en compra, ¿vale? Como mínimo iríamos a buscar los $121, luego tenemos un máximo anterior por aquí en los 225 y la media móvil de 200 sesiones gráfico diario, ¿vale? Desde el pullback a la directriz, ahí podríamos tener una subida que va del 3% al 5% prácticamente, y luego lo que tenemos que tener en cuenta
es que Apple se encuentra todavía bastante alejada de los máximos históricos, ¿vale? Si compramos más o menos por ahí por la zona, hasta los máximos históricos podemos tener una subida en torno al 20%, que no está nada mal, ¿vale? Así que en Apple estaríamos esperando eso, ruptura de la directriz para comprar y luego un pequeño pullback, si es que lo hace, para incrementar más posiciones alcistas. Continuamos por aquí con Microsoft. Bueno, Microsoft también se encuentra en máximos históricos. Vamos con esas velas mensuales, son velas muy potentes. Vela semanal también una vela muy alcista, y en gráfico diario claramente la estructura alcista. Mirad como aquí del último impulso anterior, si trazamos FIBO, impulso, retroceso, el precio vino a la zona del 50% y dejó una vela muy interesante, una vela martillo, aunque cerró en negativo, pero fue una vela martillo muy alejada de los mínimos, y el precio pues obviamente ya habría testeado lo que serían los máximos históricos, y comprar ahora ahí no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué vamos a esperar en Microsoft? Obviamente que acabe este impulso, quizá 127 o más allá, no lo sabemos. Esperamos un retroceso que nos deje este tipo de confirmaciones, velas martillo, velas envolventes, en torno al 50% del retroceso del FIBO, y desde ahí nos volvemos a posicionar en compra, y como mínimo iríamos a buscar el máximo anterior, y luego si el precio continúa subiendo, pues ir ajustando un poquito el stop en profit, ¿vale? Así que Microsoft habría que esperar que acabe el movimiento, el impulso, retroceso, confirmación para compra. Vamos con Google, gráfico semanal. La vela de la semana pasada en Google, una vela la verdad que bastante alcista. En un gráfico diario podemos ver como aquí tuvimos una consolidación de mercado tipo triangular, máximos planos, mínimos crecientes, tenemos ruptura de la zona de resistencia, un pullback a la zona, lo que era resistencia lo convirtió muy bien en soporte, ¿vale? Y dejó una vela muy interesante, una vela alcista envolvente en cuerpo, y el objetivo todavía no lo ha cumplido. Si agarramos la altura del triángulo, lo proyectamos en la ruptura, mirad cómo el objetivo son más o menos los $200, y parece que ahora estaría haciendo un pequeño retroceso. Si trazamos FIBO del último impulso, vemos como el día de ayer el precio vino a testear la zona del 61%, y desde ahí ya podría arrancar o subir. Obviamente puede venir también a hacer un retroceso un poquito más profundo, a testear la zona del 50%, el retroceso del FIBO, que coincide prácticamente con esa directriz de mínimos crecientes, ¿vale? Entonces, el primer objetivo son los $200. Si compramos desde ahí, no vamos a tener mucho recorrido, en torno al 4%. Luego por aquí hay el máximo histórico, ¿vale? Los 207, que ahí sí que podríamos tener una subida en torno al 7,5%, ¿vale? Así que bueno, si vamos al mediano plazo a buscar este máximo histórico, subida del 7,50% no está nada mal en Google, pero como digo, puede todavía hacer un retroceso mayor al 50%, que ahí ya el tanto por ciento de subida sería prácticamente un 9,50, ¿vale, magos? Así que bueno, se puede comprar ahí un poco y luego esperar un retroceso, si es que lo hace, al 50%, para el posicionamiento en compra hasta los máximos históricos. Y por último vamos con Netflix. Vamos a ver ese gráfico semanal. Bueno, Netflix lleva varias semanas sufriendo, aquí lo podemos ver, de todo este movimiento. Lo bonito sería que Netflix hiciera un retroceso a la zona más o menos del 50%, y desde ahí iniciar la compra, ¿vale? Lo que fue anteriormente un máximo histórico, una zona de resistencia, que lo convierta en soporte. Pero en un gráfico diario, ahora lo vamos a ver, vamos a bajar un gráfico diario, vemos como Netflix se encuentra en una zona de soporte, la verdad que bastante importante. Y si trazamos FIBO del último impulso, vemos que se encuentra por la zona del 38-23%, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a marcar la zona de soporte. Soporte muy potente. Y podemos ver como sí que es verdad que la vela diaria del día de ayer no es una buena vela, pero anteriormente el día viernes, el día jueves mejor dicho, dejó una vela martillo, aguantando muy bien el soporte, liquidando todos los mínimos anteriores. La vela del día viernes fue una vela también alcista, pero de cierta indecisión. Si durante esta semana tenemos alguna vela envolvente alcista, pues por ahí podríamos intentar posicionarnos en compra. Lo que tenemos que tener cuidado es si Netflix viene a igualar este máximo de aquí, ¿vale? Y podría estar intentando crear una figura de vuelta tipo hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Si eso se llega a activar, acaba rompiendo la zona de soporte, podríamos tener un retroceso mucho más abultado. Pero de momento, un posicionamiento en compra hasta más o menos un nivel 50 del movimiento bajista es bastante probable. Mirad como el máximo el posible hombro izquierdo
cuadra muy bien con la zona del 38-50%. Si nosotros nos posicionamos aquí en compra porque deja buena vela y empezamos a detectar por esta zona algunas velas martillo, algunas velas envolvente, algo que nos indique que están entrando ventas en esa zona, pues como mínimo deberíamos de proteger la operativa o incluso ir subiendo el stop en profit, ¿vale? Para intentar ganar lo máximo posible. Si el precio desde esta zona continúa subiendo y esto no lo respeta y rompe al alza, obviamente ya iríamos a buscar ese máximo histórico, y de donde se encuentra el precio ahora podríamos tener una subida aproximada a esa zona de retroceso del 7%, que no está nada mal, y si finalmente nos respeta y continúa subiendo y vamos a buscar el máximo histórico, tendríamos una subida en Netflix en torno al 13, bueno, prácticamente el 14%, ¿vale? Así que en principio, en las magníficas, Netflix se encuentra en un soporte, la verdad que bastante importante. Por aquí podemos tener una oportunidad de compra interesante. Google prácticamente se encuentra en zona de compra. Puede ser que haga un retroceso un poquito más profundo para tener en torno al 10% de subida. Microsoft no. Apple, bueno, estaríamos esperando la ruptura de la zona de resistencia para comprar o pullback para comprar. Luego vemos por aquí Amazon, que bueno, tiene un objetivo alcista por cumplir, por ahí podría tener un pequeño retroceso para el posicionamiento en compra. Meta, también estamos esperando la ruptura de la directriz para comprar. Nvidia, que acabe el impulso, retrocesos para compra. Y Tesla, también estaríamos esperando la ruptura de esta consolidación triangular para un posicionamiento en compra hasta la zona más o menos de los $430, que podríamos tener una subida aproximada de un 25% más o menos, ¿vale? Así que bueno, buenas oportunidades en las magníficas, solamente tenemos que estar un poquito encima, dándole un poquito de seguimiento y esperando esas rupturas que acabamos de comentar, ¿vale, magos? Así que nada, un vídeo la verdad que bastante interesante. Si os ha gustado, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que va a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.